Cápsula número 1 de mercancías peligrosas. Código Internacional de Mercancías Peligrosas, conocido como Código IMDG. El curso completo de mercancías peligrosas se denomina OMI 1.10, que es un curso de duración de una semana con prácticamente 8 horas diarias de 60 minutos cada día. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un resumen muy sintetizado en 3 cápsulas. Esta es la cápsula introductoria. Este Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas tiene rótulos que están viendo en la imagen y que vamos a explicar a continuación. Estos rótulos o etiquetas, el rótulo es más grande que la etiqueta, tiene 25 centímetros cada arista, la etiqueta 10 centímetros, eso está normado, pero para efectos prácticos son iguales, así que no vamos a volver a ese tema. Son básicamente los que se ven ahí en la pantalla y que son utilizados hoy en día no solamente en el ámbito marítimo, lo podemos ver también en todo vehículo de carga, por supuesto, carga peligrosa, que debemos circular por las carreteras. Sin perjuicio que hay códigos para carreteras, para tren, para aeronaves, etcétera, que son exclusivos para ello, pero este código, a mi juicio, es tan bueno que ha sido asimilado como un segundo código y en algunos casos incluso como único código que uno ve en los vehículos. Vehículos, me refiero a vehículos de tierra. Entonces, del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. El concepto importante es que todas las mercancías pueden tener un grado de peligrosidad, incluso un vegetal en cercanías de otro vegetal, al fermentar pueden producir ciertos gases que juntos pueden ser explosivos o combustibles. Pero en este caso no vamos a hablar de ello porque para ello hay un manual de estiba que dice qué segregación o separación debe tener un elemento de otro, pero por sí mismos no son peligrosos. No así como un explosivo que no necesita estar asociado con otra cosa para ser peligroso. Va a ser peligroso siempre. Entonces, esto es las mercancías peligrosas. Insisto, una mercancía muy corriente, cerca de otra muy corriente, en su mezcla, podrían llegar a ser peligrosas. Este no es el caso. Este es el caso que son peligrosas por sí mismas. Bueno, el código IMDG o Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas es una publicación de la Organización Marítima Internacional, OMI, en inglés conocida como IMO, que recopila todas las disposiciones vigentes que se regulan el transporte marítimo de mercancías peligrosas a nivel mundial. Este código IMDG se actualiza cada 2 años, es decir, tiene enmiendas. Enmiendas son modificaciones que significa agregar, quitar o modificar algún párrafo, algún mismo rótulo, pueden ir cambiando también con el tiempo. Entonces estas enmiendas se realizan cada 2 años. Acá en esta imagen general se habla del código ADR, que es un código que vamos a tener que conocer, porque si bien es cierto es para transporte por tierra, sobre todo en la Comunidad Europea, es tan bueno y tan resumido que se basa básicamente en algo muy similar al IMDG, pero expresado de otra forma, en que incluye el número de las Naciones Unidas del producto, cosa que nosotros en el código IMDG debemos ir a consultarlo a uno de sus textos. Y ese código de las Naciones Unidas nos permite saber todas las características y toda la información que necesitamos de un producto de mercancías peligrosas en especial. El tiempo que nosotros nos dedicamos a ir a buscar ese código y ver qué se puede hacer en caso de una emergencia, por ejemplo, acá ya viene dado en el ADR, a simple vista. Un número de las Naciones Unidas, entonces, que se le asigna a cada mercancía peligrosa, al producto, no a los tipos, porque los tipos, como vamos a ver, se clasifican en 9 clases. El ADN es para transporte fluvial, el RIT ferroviario, el IMDG, el que nosotros vamos a hacer la introducción el día de hoy, y el aéreo IATA o DGR. Nos concentramos entonces ahora en el IMDG y en futura cápsula veremos también el ADR. Como les digo yo, esta publicación o código cambia cada 2 años, no necesariamente todo, obviamente algunos párrafos, algunas figuras,
y esas se denominan enmiendas. Acá, en el del 2012, está la enmienda 3612, la enmienda 36. Es decir, ha tenido este código desde su origen, que se conocía como libro naranja, porque inicialmente de versión naranja, va al año 2012 en la enmienda 36. El cambio puede ser algo muy sencillo o muchos cambios, pero habiendo una enmienda ya necesariamente pasa a ser un nuevo código y los anteriores lamentablemente quedan como textos de consulta, porque una modificación en la última edición puede ser determinante en muchos aspectos. Por lo tanto, debo trabajar siempre con la última enmienda, que en este caso sería la del 2020. En 2022 tendremos otra. Acá está el código IMDG con dos volúmenes. Este código en realidad tiene tres volúmenes. Uno es el volumen 1, volumen 2, y el tercero no es el volumen 3, es el suplemento. Eso lo vamos a ver a continuación, que contiene cada uno. Y a futuro iremos viendo uno a uno estos tres textos. Volumen 1 va del capítulo 1 al 7, donde el capítulo 3 no está en el volumen 1, sino que pasa a formar el volumen 2. Es tan grande, tan extenso, que en algún minuto debe haber sido sacado del volumen 1, o quizás siempre nació en el volumen 2, pero hoy en día lo encontramos, el capítulo 3, en el volumen 2, que son unas tablas de 18 columnas, en que cada columna nos da alguna característica de la mercancía peligrosa. Eso entonces, repito, el volumen 1 va del capítulo 1 al 7, excepto el capítulo 3, que va en el volumen 2. El tercer libro, que no se llama volumen 3, sino que se llama suplemento, van, entre otras cosas, fichas de emergencia, en caso de incendio o derrame. ¿Qué hago yo? Tanto si toca al ser humano el derrame, si está emitiendo gases, qué debo y qué no debo hacer. En general, entonces, el suplemento son fichas de emergencia. Aquí vemos el volumen 1 del 2014, que va en la enmienda 37. El 2012 iba a la 36, entonces esta es la 3714. Va a tener volumen 1, volumen 2 y suplemento. La figura o la foto que sale en la portada cambia cada 2 años, en cada una de las enmiendas. Aquí vemos el 2018, volumen 1 del 2018, con la enmienda que no alcanzo a ver, pero obviamente debe ser la 36, 38. Y el último, que es del año 2020, que va en la enmienda 40. 40 a 2020, en que vemos los tres textos, volumen 1, volumen 2 y el suplemento. Repito porque es muy importante y normalmente cuando uno empieza a hablar este tema, es tan novedoso para algunas personas que, si bien es cierto, escuchan, pero no comprenden por completo lo que se está diciendo, que es fundamental. Por eso que lo voy a repetir. Volumen 1 va del capítulo 1 al 7, donde se habla de qué se trata, se dan normas, reglas y mucha información. Pero el capítulo 3 pasa a formar el volumen 2, donde hay columnas en que yo entro con el número de las Naciones Unidas que tiene un producto determinado y veo en esas 18 columnas características de embalaje, de peligrosidad, de clase, etcétera. Tema que vamos a ver a futuro. Y un texto de consulta es el texto, el volumen 2, el que más se utiliza. Y el suplemento, que podría haberse llamado volumen 3, pero no fue así, están las fichas de emergencia por derrame, incendio o cualquier otro tipo de emergencia que nos veamos expuestos frente a un determinado producto de mercancías peligrosas. Volumen 1, volumen 2 y su código final, que es el suplemento, o volumen final, que es el suplemento. Este sería el último, y la imagen que tiene ahí es de contenedores, normalmente son buques en puertos o navegando. Y se puede ver ahí que está incorporada hasta la enmienda 40. El año 2022 irá a la enmienda 41. Esto para que lo voy a mencionar, que si bien es cierto, no compete en esta cápsula de mercancías peligrosas, es un código que usa la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego
y que normalmente la gente lo ve como un código de tierra y el IMDG un código de barco. La verdad que en tierra se está usando mucho el IMDG, que es de marítimo. Pero esto que se los quiero mostrar, que si bien es cierto no es marítimo, para que no se confundan si ven una vez este rótulo, este rotulado, que es bastante sencillo de entender, bastante práctico, pero no es el que vamos a usar nosotros. Lo podría explicar, pero básicamente son cápsulas cortas, así que voy a ir a lo principal, pero quiero que esta imagen la queden grabada en la cabeza porque lo van a ver con bastante periodicidad. Ahí se explica en qué cambia cada uno de las esquinas de este rótulo y se puede entender que cuando yo me encuentro con distintos números los puedo interpretar. Donde el rojo es la inflamabilidad, el 3 la reactividad, el azul es de salud, que si un 4, ahí dice 1, poco peligroso, si un 4 sería muy peligroso para la salud, y algunas cosas específicas que está abajo en blanco, si es inflamable, no usar agua, si es tóxico, corrosivo, radiactivo u oxidante. Esto nosotros en el código IMDG, por supuesto que están estas clasificaciones de lo específico que figura ahí, pero dadas de otra forma. Bien, volviendo a lo nuestro, nosotros tenemos 9 clases, repito, 9 clases o grupos de mercancías peligrosas. Estas mercancías peligrosas, como decía, son miles. Cada una tiene un número de las Naciones Unidas de 4 cifras, 1012, 2040, y ese número es fundamental porque yo voy a trabajar con ese número, no con el nombre del producto. Hay algunos nombres de productos químicos que son muy complejos y muy largos. Es más fácil trabajar con el número de las Naciones Unidas, conocido como NU, NU, y con ese ir al volumen 2, que como les decía anteriormente, está el capítulo 3, y encuentro las tablas de 18 columnas con información de ese producto. Y por supuesto, si hubiera una emergencia, me voy al suplemento, donde encuentro las fichas de emergencia frente a un determinado suceso negativo, ya sea derrame, incendio, fuga, etcétera. Pero además de los rótulos o etiquetas de mercancía peligrosa del código que a nosotros nos interesa, el código IMDG, existe otro que no forma parte de ninguno de los 9, que es ese árbol seco y un pescado muerto, sustancias peligrosas para el medio ambiente. Esto lo vamos a ver, ¿eh? Sustancias peligrosas para el medio ambiente. Pero, y lo voy a mencionar, pero lo que vamos a ver en detalle son las 9 clases que nos interesan. Este rótulo fue adoptado para todas las sustancias, mezclas o soluciones sólidas o líquidas de cualquier clase que contaminan el medio acuático. Aquellas sustancias contaminantes ambientales que no pueden ser clasificadas en otras clases pertenecen a la clase 9. ¿Ya? Vamos a ver de la 1 a la 8. Y la 9 es aquella que obviamente no se encuentra de la 1 a la 8. Acá, ejemplo de sustancia peligrosa para el medio ambiente, está una batería de litio. Una simple pila AA contamina 1 metro cúbico, 1000 litros, 5 tambores. 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros o a 5 tambores de 200 litros. Una simple pila y cada día se arrojan a los basureros o al mar millones de estas pilas. Así que podrán imaginar cómo es solamente la contaminación por ese producto. Y si le suman todo el resto de los productos que nosotros desechamos de malas maneras, cómo estamos contaminando nuestro planeta. Daño que al final nos va a afectar a nosotros. El planeta va a seguir existiendo por muchos millones de años más, pero los que no vamos a poder habitar en él somos nosotros. Bien, vamos ahora a ver una a una, en forma resumida, las clases 1 a la 9. De todo este texto que está acá, no quise filtrar nada porque está bastante completo, pero obviamente no voy a hablar todo lo que aquí figura. Bueno, existen las clases de la 1 a la 9. La clase 1 es explosivos. Y existen las divisiones o subclases que no todas las clases lo tienen. Algunas clases tienen divisiones o subclases, no todas. Los explosivos, que la clase 1 tiene 6 divisiones o 6 subclases, que en la medida que el número aumenta,
1.1, 1.2, 1.3 hasta 1.6 es menos su peligrosidad. Por lo tanto, un producto explosivo 1.1 tiene mayor peligrosidad que el 1.6. Detalles de los explosivos en general: alto explosivo, medio explosivo, bajo explosivo, sensibilidad, estabilidad, que no es lo mismo, y ese tipo de detalles no los voy a narrar en este minuto porque queremos ver una exposición general. Lo que sí tienen que entender es que el 1.1 es más peligroso que el 1.6 y por supuesto más peligroso que los otros que están entre medio. Ejemplos: aquí la dinamita, cohetes, trinito tolueno, el TNT, la pólvora negra, nitroglicerina, que son explosivos que todos en algún minuto han a lo menos escuchado. La pólvora negra inventada por los chinos, la nitroglicerina, que es un explosivo líquido que se utiliza para muchas cosas, pero es muy sensible al movimiento y al calor. Es extremadamente peligroso. Entonces, clase 1, explosivos. Estos rótulos o etiquetas deben ser conocidas de memoria. De memoria. El explosivo es bastante fácil, tiene una figura de algo haciendo explosión y un número 1. La clase 2 son los gases, gases en general. Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20 grados Celsius. Son normas o límites que fija la misma OMI para decir qué es peligroso y qué no lo es. Esto se ve bastante bien ejemplificado en la clase 3. Por lo tanto, la clase 2, que son gases, tiene 3 divisiones o subclases. La clase 1 explosivo tenía 6. Va de la 2.1, 2.2 y 2.3. La 2.1 sale una llama, la rótulo de etiquetas de fondo rojo. Son gases inflamables. Repito, gases que pueden producir fuego. Nosotros hemos oído hablar del gas propano, butano, gas natural, etcétera, que son combustibles por sí mismos. Gases inflamables entonces entrarían en la clasificación 2, división 2.1 o subclase 2.1. Los 2.2 no son inflamables y no son tóxicos. Entendamos que tóxico significa venenoso. Es muy importante porque algunas personas confunden tóxico con organismos patógenos. No, estos son algo inerte, algo muerto, pero que envenena. Acá es no inflamable y no es tóxico, pero de todas maneras es peligroso por la presión en que están contenidos esos gases dentro del envase, que figura como un envase de gas con un fondo verde. Y la división 2.3 son gases tóxicos. Hay una calavera que simboliza la muerte, y esta calavera la vamos a ver repetida, perdón, en muchos rótulos, porque va asociado con muerte. Gases tóxicos, cloro, amoníaco, que al respirarlos me pueden producir o ingerirlos gran daño. Entonces, 2.1, gases inflamables. 2.2, no son inflamables, no son tóxicos. Y la edición 2.3, gases tóxicos, es decir, venenosos. La edición 2.2, repito, son gases que están a presión, y los gases a presión tienen un grado de peligrosidad por sí mismo, que al no estar a presión no lo tienen. La clase 3, líquidos inflamables. Esto tenía tiempo atrás eh, otras subclases o divisiones, pero en las últimas enmiendas quedó en una sola. Ustedes ven, se repite el fondo rojo y una llama, cambia el número 3. En algunas ocasiones ustedes van a ver llamas blancas y en otras llamas negras, como la anterior. Esto, no se preocupen, no significa nada en especial. En un momento sí, lo significó. Pero hoy en día, que la llama sea blanca o sea roja o el color que sea, no tiene mayor diferencia. Así que si ven un rótulo con blanco y después lo ven con otro color, no se preocupen, es lo mismo. Son líquidos o mezclas de ellos que pueden contener sólido en suspensión o solución y que liberan vapores inflamables por debajo de los 60 grados Celsius. Punto de inflamación. Punto de inflamación es un concepto importante, igual que el punto de autoignición. Punto de inflamación significa que solamente va a inflamarse sobre 60 grados. ¿Ya? Si ese líquido, para poder
inflamarse tiene que estar sobre 60 grados, no se considera dentro de la clase 3, que es bastante estable. No así como la gasolina, que figura como ejemplo, que puede inflamar incluso alrededor de 30 grados bajo cero. 30 grados bajo cero igual puede inflamarse. En cambio, hay petróleos que uno puede meter una antorcha prendida dentro de él y no va a prender porque necesita estar a temperatura sobre 60 grados Celsius. Ahí pusieron un límite, porque entonces, si no, todos los líquidos serían inflamables, gran cantidad de líquidos serían inflamables. No, se considera peligroso cuando bajo 60 grados Celsius puede encender, puede inflamarse. Con aporte de llama. Punto de inflamación es con aporte de llama. Significa que el líquido ya está gaseando, porque solamente se queman los gases, no los líquidos ni los sólidos. Los líquidos y sólidos deben pasar a estados gaseosos para poder inflamarse. Si este líquido necesita, para poder inflamarse y pasar a estados gaseosos, temperatura sobre 60 grados, obviamente ya no es considerado peligroso. Es un límite que puso la Nación Unida a través de la Organización Marítima Internacional. La benzina, le repito, prende incluso cerca de 30 grados bajo cero. Se inflama, con aporte de llama. ¿Por qué señalo esto de aporte de llama? Porque hay temperaturas superiores en que sin aporte de llama existe una autoignición. Un mismo líquido que a 60 grados ya podría ser encendido con aporte de llama, una chispa, un fósforo, si no existe el aporte de llama no va a encender, pero a lo mejor 80 a 100 va a encender solo, y ese es el punto de autoinflamación. Consideremos que la inflamación o un incendio, un fuego, es una oxidación violenta. Esa es la definición de fuego, una oxidación violenta, es decir, el elemento combustible se empieza a mezclar con oxígeno en forma muy violenta, lo que produce calor y luz, que finalmente nosotros conocemos como fuego. Entonces, líquido inflamable, clase 3, no tiene divisiones ni subclases. Clase 4, tenemos 3 divisiones también, o subclases, donde el primero, el 4.1, son sólidos inflamables. Vemos nuevamente la llama, pero el fondo es blanco con líneas verticales rojo. Esto hay que saberlo de memoria. El 4.2, sustancia espontáneamente combustible. Hay que tener en cuenta que muchos elementos solamente en contacto con el oxígeno ya prenden, porque tienen su punto de inflamación muy bajo. Es decir, yo puedo estar en una sala a 10 grados, 20 grados, que no es calor, pero si tiene su punto de inflamación, de autoignición, a 10 grados va a prender solo, sin necesidad de aporte de llama ni ninguna ayuda. 4.2, sustancia espontáneamente combustible. Blanco arriba, rojo abajo y la llama, que insisto, no importa si es blanca, completa, negra, significa lo mismo. La 4.3 son sustancias que emiten gases inflamables a contacto con el agua. Esta es muy especial, pero diría yo que es la más fácil de recordar, porque tiene un fondo celeste, que simila o pretende figurar que es agua. Son sólidos entonces, porque estamos viendo sólidos inflamables, que en contacto con el agua liberan gases. El más conocido es el gas acetileno, que es el gas que se produce al tomar una piedra o un pedazo de carburo, de calcio, que sin agua no contiene ninguna peligrosidad. Es un sólido que aunque lo golpee con un martillo no va a pasar nada. Al momento de mojarlo va a emitir gas acetileno. Y ese gas es combustible y es el gas que normalmente se utiliza en oxicorte. Esta soldadura o para cortar metales, que es el oxicorte. Esto antiguamente se vendía, y yo creo que hoy en día también, con toda libertad en cualquier ferretería. De hecho, muchas personas jugaban con esto, de tener carburo con agua y generar gases. Y también antiguamente, cuando no existía la ampolleta, había lámparas de carburo en que se ponía una de estas piedras y había un goteo regulado que iba produciendo este gas para tener alumbrado. El problema del gas acetileno, y me voy a detener en esto, aunque si bien es cierto estamos viendo los sólidos inflamables, no los gases, que el gas acetileno es muy peligroso. Ese punto de inflamación no es tan bajo como el de la benzina, grados bajo cero, pero tiene un rango de inflamabilidad mucho mayor. Significa que con poco oxígeno o con mucho oxígeno va a encender igual, no es la benzina.
que con muy poco oxígeno o demasiado oxígeno no enciende, no se inflama. Lo que pasa cuando vemos a veces que un auto dicen que se ahogó, es decir, hay mucho combustible y poco oxígeno. Acá el acetileno tiene un rango de inflamabilidad tan alto que puede haber muy poco oxígeno o mucho y sigue siendo combustible. Por eso que a pesar de que su punto de inflamación es superior a la de la benzina, en ese caso lo hace más seguro, el hecho de que pueda ser difícil de sofocar o de apagar lo hace bastante más peligroso. Clase 4, entonces, sólidos inflamables. Es importante considerar esa palabra inflamable, ¿eh? Porque en el 3 era líquido inflamable y muchas veces cuando preguntan dicen clase 3, líquidos. El agua también es líquido y no es inflamable. Es importante decir el texto completo, líquido inflamable, sólido inflamable. La clase 5 son sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. El 5.1 es sustancia comburente y el 5.2 peróxido orgánico. Básicamente, y lo que nos interesa entender, es que estos elementos por sí mismos no son peligrosos, pero sí aportan oxígeno. Y como decíamos que el fuego es una combustión violenta, una oxidación violenta, al agregarle oxígeno a un fuego que ya existe, lo voy a intensificar. El mismo caso del oxicorte, cuando uno da el acetileno dentro de 2 cilindros que existen para el oxicorte y lo prende, sale una llama roja que no reviste ninguna peligrosidad. Pero cuando le agrego el oxígeno, esa llama pasa de ser roja a una llama azul que puede cortar acero. Entonces ahí se entiende bien lo grave que es algo me aporte oxígeno. En otras palabras, esta sustancia comburente o peróxido orgánico van a aportar oxígeno, entonces van a hacer que algo o una emergencia que es grave pueda ser aún más grave. Comburente es lo mismo que oxígeno, comburente que aporta oxígeno. Y peróxido orgánico son elementos que tienen mucho oxígeno en su fórmula química. Esta no es una clase de química, pero es interesante que vean que en su fórmula química tiene mucho oxígeno considerado. Eso sería un peróxido orgánico. Y comburente es lo mismo que oxígeno. Cuando hablamos del triángulo del fuego, siempre hablamos del triángulo del fuego que tiene que haber calor, comburente y combustible. Y muchas personas evitan la palabra comburente y dicen calor, oxígeno y combustible. Si lo ven como comburente estaría correcto. Entonces, repito, esto por sí mismo no es peligroso, pero hace que una emergencia pueda ser mayor por su aporte de oxígeno al fuego. Sustancias tóxicas e infecciosas. Como hemos dicho, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. El 6.1 sería sustancia tóxica, 6.2 sustancia infecciosa. La calavera de muerte, tóxico, y el símbolo de infeccioso, que es ese círculo con esos semicírculos en 3 direcciones. Tienden algunas personas a confundir este con la sustancia radiactiva. No, vean bien cuál es el dibujo de la edición 6.2. No tiene nada que ver con el radiactivo. El radiactivo ustedes lo han visto en los hospitales, en los lugares donde hay rayos X. ¿Ya? Pero este es de sustancia infecciosa. Interesante entender entonces que la edición 6.1 es algo muerto, es un veneno, como el cloro. Y en cambio, la 6.2 son sustancias, entre comillas, vivas. Eso es un tema largo de analizar, qué es vivo y qué no, pero ahí encontramos, por ejemplo, bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes. El virus es el que está en cuestionamiento el tema de que no es vivo. Esta no es clase de biología, así que es interesante que sepan que ya sean bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes, forman parte de la división 6.2. Ahí ponen como ejemplo el anthrax. Y el 6.1, hay un buen ejemplo aquí que es el plaguicida. Había hablado mucho del cloro, el plaguicida que echan a las frutas en los campos para evitar que algunos insectos, gusanos, etcétera, produzcan daño a la fruta. Estos plaguicidas normalmente se asocian con cáncer, porque las personas que trabajan cosechando fruta normalmente cometen el error de ingerir la fruta. Si el plaguicida dice no se puede consumir esta fruta hasta después de 2 meses, un mes, 15 días, lo que sea, de haber sido aplicado, no se puede consumir, ni siquiera lavándolo.
porque el cáncer le va a venir igual o sus hijos van a nacer con deformidades. Entonces, ahí tenemos el caso del plaguicida. Hay que hacer caso a las instrucciones porque por algo vienen. Bueno, el 6.1 entonces es venenoso y el 6.2 sustancias infecciosas. La clase 7 son materiales radiactivos. Aquí vamos a entrar en detalle porque inicialmente se separaba lo que era sustancia radiactiva, material reactivo por fisión o material reactivo por fusión. Para efectos prácticos a nosotros nos interesa saber reconocer el dibujo, que es distinto al de infeccioso. Esto memorícenlo bien, el radiactivo. Nosotros hemos escuchado mucho hablar del uranio, del torio y otros que han estado de moda producto de los terremotos, que las centrales nucleares han tenido algunas averías. El yodo 125, el carbono 14 lo tienen que haber escuchado muchas veces para ver la antigüedad de un fósil, de o sea, un vegetal o un animal muerto hace millones de años o miles de años, pueden detectar eso y saberlo mediante el carbono 14, a pesar de que hoy en día hay otras tecnologías mucho más avanzadas, pero más caras. El torio, insisto, lo pueden haber escuchado, y el plutonio, el uranio en centrales nucleares, o también cuando se toma el tema de las bombas atómicas. En definitiva, aquí vemos un clase 7 y es material reactivo, ya sea por fisión o por fusión. La sustancia corrosiva es fácil de reconocer porque figura un metal quemándose por un derrame y una mano al lado derecho, y además dice corrosivo, y si no lo dijera sabemos que 8 es corrosivo. Corrosivo significa que deteriora, destruye, pero puede destruir por acidez o por alcalinidad, por ser básico o ser ácido. Que no es lo mismo, pero para eso habría que ver el tema del pH, donde 7 es neutro y el pH bajo 7 es ácido y sobre 7 hasta 14 es alcalino o básico. También aquí dice cáustico, porque la soda cáustica es un ejemplo de básico y el ácido sulfúrico es un ejemplo de ácido, donde 7 es neutro, absolutamente neutro, como si fuera agua destilada. No voy a decir agua de lluvia porque el agua de lluvia hoy en día tampoco es lo más limpio del mundo, pero agua destilada y totalmente limpia vendría a ser un 7, que no es corrosivo. Para eso está la tabla de pH o potencial de hidrógeno. Mucha gente, si se le pregunta qué es más corrosivo, el ácido sulfúrico o la soda cáustica, va a decir ácido sulfúrico porque insiste en que lo ácido es corrosivo. No, lo alcalino también es corrosivo. Pasa que está en el otro extremo. Bueno, eso del pH es un tema que en el curso completo sí se analiza y se estudia. Aquí solamente se los quería mencionar. La clase 9 también es fácil de recordar por sus líneas negras verticales hasta la mitad del etiquetado o rótulo, donde van sustancias y artículos peligrosos varios, que no se encuentran cubiertas dentro de las otras clases, es decir, de la clase 1 a la 8, pero que por no estar de la 1 a la 8, querían finalmente dentro de la clasificación clase 9, sustancias y artículos peligrosos varios. Acá hay un resumen en este cuadro de una exposición del IMDG de la OMI, que en este caso, como ustedes pueden ver en el extremo derecho, dice IMO, porque está en inglés, International Maritime Organization, y del curso 1.10. De ahí saqué esta imagen, que es el curso completo que dura una semana, porque está bastante bien resumido. Esto es memoria. Aquí se ve bien el tema de la diferencia del dibujo de la sustancia infecciosa y el material radiactivo, abajo al centro, que algunas personas en algunos cursos he visto que los confunden. No se parecen, pero como tienen tres salientes del centro, a veces confunden la figura. Aquí vemos el ejemplo de un contenedor cisterna para llevar líquidos, en que pone el 8, perdón, el 6 que es tóxico, líquido inflamable que está sin número, debería tenerlo, y lo que hablábamos antes del ADR, que es, dice 63-20-23, que eso lo vamos a ver en otra cápsula, porque el nombre dice ahí epichlorohidrine,
pero nosotros no trabajamos con nombres tan complejos y a veces son más de una palabra, sino que dice que es el 2023, el número de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ese etiquetado, que donde dice 63, 2023, es muy útil, nos ayuda mucho. El 63 va a ser 6 porque es tóxico y 3 porque es un líquido inflamable. Ahí se nos parece a lo nuestro, el 6,3. Tiene una clase y una subclase. ¿Eh? Pueden tener dos cosas, no solamente ser tóxico y nada más, puede ser tóxico y a la vez inflamable. Lo primero o lo más importante, su mayor peligrosidad va a ser el primer número y el segundo, su segunda peligrosidad. Y el número de la Nación Unida de esa palabra complicada que vemos ahí es el 2023. Con eso vamos a ir a las 18 columnas que se encuentran en el volumen 2, capítulo 3, que conforman el volumen 2, y veo las características de envasado, clase, subclase, etc. Me basta con ese puro número 2023 para poder saber después eh, a qué corresponde, cómo se embala, la calidad del embalaje, la peligrosidad, las fichas de emergencia, etc. Recuerdo que las fichas de emergencia las vemos en el suplemento. Bien, fin de la presentación de esta introducción. Muchas gracias. Ahí les dejo otro contenedor cisterna donde vemos el, la clase de gases que no es tóxico y tampoco es combustible, que era el que estaba entre medio, pero sí es peligroso por el tema de la presión en que se encuentra envasado ese producto. Entonces, un gas, pero que no es inflamable y que no es tóxico. Muchas gracias.